Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Hechos. Estamos al día martes 20 de septiembre, listos para llevarle lo más relevante de El Salvador y el mundo, y vamos a iniciar con nuestros titulares. Protección Civil eleva el nivel de alerta en 29 municipios de la zona costera debido a las condiciones climáticas que se pronostican para las próximas horas. Después de protagonizar este peligroso incidente en Soyapango, 2 motoristas de transporte colectivo fueron detenidos. Ya le contamos. Gremiales empresariales rechazan la decisión del presidente de la República de buscar la reelección en 2024, mientras en la Asamblea Legislativa crece el debate en torno al tema. Un incremento de remesas y exportaciones reporta el Banco Central de Reserva en su más reciente informe. El astronauta de origen salvadoreño está a solo horas de partir hacia la Estación Espacial Internacional en una misión de 188 días. Sus familiares y amigos en el Departamento de la Unión le dijeron a un equipo de Noticiero Hechos el significado de este histórico momento. Inició en Nueva York la sesión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una agenda marcada por la crisis económica mundial, la guerra en Ucrania y sin faltar el fenómeno migratorio. Y así iniciamos con los hechos. Los diputados de diversas fracciones legislativas sentaron postura en torno al anuncio del presidente Nayib Bukele, quien asegura buscará la reelección. Conozcamos las opiniones en ese órgano de Estado. La reelección presidencial continúa siendo tema de debate. Mientras algunos diputados de la Asamblea Legislativa la apoyan, otros dicen que es inconstitucional y aseguran que hay varios artículos de la Constitución de la República donde claramente se prohíbe que el actual mandatario pueda competir para estar en el poder un segundo periodo consecutivo. Que no es legal, no es constitucional, y eso está ahí en más de, 6 o 7 artículos de la Constitución. Ayer ya andaban otras interpretaciones, vean que las interpretaciones a conveniencia. Cuando hay reelección, lo que ha existido es abrir puertas a la dictadura. Y ese es el pensamiento de los legisladores de la Constitución en 1983. Colocaron candados para poder preservar 3 cosas importantes: el orden democrático, el sistema de gobierno y que no puedan existir dictaduras en El Salvador. El periodo inmediato anterior se refiere al periodo antes de la postulación, lo cual significa que por lo menos en ese artículo... Continuamos con más en Noticiero Hechos. Escuchábamos las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, quien participó en la 77 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un discurso dirigiéndose en primer lugar a los países poderosos, pidiendo que no busquen injerencia en las decisiones de países pequeños como El Salvador. Bukele justificó sus palabras a las potencias mundiales, asegurando que las políticas en El Salvador están dando resultados positivos. Incluso aseguró que el país ahora es conocido por haber acabado con el crimen organizado, y en los 14 minutos que duró su mensaje, el mandatario salvadoreño aprovechó para señalar nuevamente a las Naciones Unidas de manejar un mecanismo obsoleto para sus asambleas. Y en otros temas, y siempre relacionado con el presidente Nayib Bukele, el 94.3% de la población salvadoreña votaría por la reelección de Nayib Bukele en la presidencia. Eso dice la Agencia Mexicana de Estudios de Opinión T-Research al publicar los resultados de su más reciente encuesta, que tomó como muestra a 1,000 salvadoreños y les preguntó: ¿votaría o no votaría por Nayib Bukele en caso decida buscar la reelección? Y que además dejó como resultado que un 4.3% no votaría por él y un 1.4% no contestó. La Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar 23 artículos del Código Procesal Penal. Los cambios se dan sobre todo en el campo de la figura de rebeldía, es decir, cuando el imputado no se presenta al proceso
y tienen por finalidad más efectividad en la investigación de los hechos. Aseguran también, entre los datos de la Fiscalía, en el periodo comprendido del año 2013 al 19 de septiembre del 2022, hay 31.652 personas declarados en rebeldía y muchos son prófugos de la justicia. En otros temas, dos conductores del transporte colectivo que se disputaban la vía sobre la calle Antigua Tonacatepeque en Soyapango. Ahí están las imágenes, poniendo en riesgo sin duda la vida de los pasajeros. Ahí el momento en el cual una de las unidades viene tratando de sobrepasar en sentido contrario y se atraviesa prácticamente o le cruza el vehículo o la unidad de transporte. Y este es el momento en el cual la Policía Nacional Civil presenta a las personas porque fueron capturados los dos. Se trata de David Roberto Melara y Edwin Edgardo López Chacón, quien tiene antecedentes por portación ilegal de armas de fuego. Una vez más, el llamado que hacen las autoridades también para respetar las leyes de tránsito, para evitar que ese tipo de hechos puedan dejar un trágico resultado, sobre todo poner en riesgo completamente la vida de los pasajeros. Y un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14 de la carretera de Oro en Ciudad Delgado. El siniestro vial dejó a una persona fallecida luego que una rastra colisionara con un camión que trasladaba tierra. El hecho, sin duda, y se puede apreciar también en las imágenes, generó mucho congestionamiento en los alrededores y este es el incidente. Ahí se puede apreciar el tráfico, pero lo lamentable es que una persona perdió la vida en este accidente de tránsito. El Banco Central de Reserva presentó los resultados de un balance sobre comercio exterior y remesas familiares, al menos hasta agosto del año 2022. En el informe destacan que pese al fenómeno de la inflación y la situación económica mundial, hay crecimientos importantes en ambos rubros. Veamos. Nuestro país sigue mostrando cifras alentadoras al hablar de las exportaciones y las remesas familiares que llegan a El Salvador, pues según el Banco Central de Reserva, aunque las economías de varios países no pasan por el mejor momento debido a la inflación, este fenómeno no ha afectado la recepción del dinero que envían los salvadoreños, pues hasta el mes de agosto de este año se registra un incremento del 3.6%. A pesar de esas dificultades y el alto costo que tienen Estados Unidos por la inflación que mantiene de 8.3%, que incluso es mayor que la de El Salvador, las remesas familiares han tenido un crecimiento de un 3.6%, acumulando de enero a agosto 5.066 millones de dólares. ¿Para qué se usan las remesas en el país? En su gran porcentaje se están usando para el consumo, que ayudan a las familias a poder tener un ingreso extra para poder satisfacer sus necesidades. En el de enero a agosto se han recibido en remesas para consumo 5.019 millones de dólares con un crecimiento de un 3%. Solo en el mes de agosto, el país recibió en concepto de remesas 650 millones de dólares, lo que representa un 5.7% más a lo registrado en el mismo mes del año pasado. Estados Unidos sigue siendo el país donde proviene la mayoría del dinero y además aumentó el número de operaciones y montos de los envíos. Estamos aumentando en el número de operaciones recibidas. El mes de agosto fue el segundo mayor mes con un incremento en número de operaciones, ya que se registraron 2 millones de operaciones en remesas. No solamente enviaron más remesas en valor monetario, sino que también más operaciones. ¿Cuánto fueron las operaciones extras? Son 70,000 operaciones adicionales a lo que se recibió en agosto del 2021. El departamento de Chalatenango registra la mayor tasa de crecimiento en el ingreso de las remesas familiares, seguido del departamento de Cuscatlán. A nivel de municipio, tenemos que 201 municipios donde se registran remesas familiares han tenido un crecimiento en lo que va de este año. Y 182 municipios se observan tasas
de crecimiento de hasta el 18%. El informe además destaca un crecimiento del 16.7% de las exportaciones hasta el mes de agosto, registrando un total de 5.091 millones de dólares. Ese 16.7% se está representado por 729 millones de dólares adicionales exportados de enero a agosto del 2022. Y tal como lo ven en la gráfica, el mes con mayores exportaciones en la historia del país es marzo, con 710 millones de dólares. Ese es el récord histórico mensual en exportaciones, marzo del 2022. Solo la industria manufacturera exportó un valor de 3.861 millones de dólares, un crecimiento del 15%. La maquila, 973 millones de dólares con un aumento del 15%. La agricultura, ganadería y la pesca exportó 221 millones de dólares. Por su parte, el resto de sectores, que representan el 1%, tienen una acumulación de 36 millones de dólares en exportaciones, destacando los 33 millones de dólares que se han exportado de energía eléctrica. El top 10 de los productos que han registrado mayores crecimientos, productos exportados. Bueno, empecemos con la maquila, 129 millones de dólares adicionales de enero a agosto, comparado con enero a agosto del año pasado. Productos de plástico, 96 millones de dólares adicionales. Productos alimenticios, 84 millones de dólares adicionales. El Salvador envía productos a más de 120 países y es la región centroamericana quien lidera la lista de destinos, con montos superiores a los 2.290 millones de dólares. Además, aumentó la cantidad de empresas que exportan. Estados Unidos, representando también un 38.7% del total de nuestras exportaciones, acumula al mes de agosto 1.971 millones de dólares en exportaciones con un crecimiento positivo de 11.8%. El tercer país, México, acumulando 125 millones de dólares en exportaciones. También tenemos más empresas que se están dedicando a exportar. El total de las empresas registradas, exportadoras, al mes de agosto es de 2.236, con un crecimiento de un 2.8% si lo comparamos con las empresas registradas de enero a agosto del año pasado. Es decir, hay 61 nuevas empresas que se están dedicando también a satisfacer la demanda local. Y en cuanto a las importaciones de bienes, hasta el mes de agosto acumularon 12.040 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 25.5% adicional en comparación al 2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Noticiero Hechos. Vamos a hablar ahora acerca de temas de trabajo. Se espera que autoridades del Ministerio de Trabajo visiten más de 30 empresas de seguridad para verificar las condiciones laborales de los vigilantes ante las constantes denuncias en ese sector. Las empresas que más vulneran los derechos de la clase trabajadora en El Salvador son las empresas de seguridad y limpieza. Son las palabras de Rolando Castro, ministro de Trabajo, refiriéndose a las empresas de seguridad. Castro detalló que han encontrado graves vulneraciones hacia los vigilantes y entre estas estarían el incumplimiento de salarios, explotación por horario laboral e imposición de tareas fuera de la función que estos deberían realizar. Pasa porque lo hacen trabajar arriba de 48 horas. Si la persona que le tocaba el turno siguiente no llegó, lo hacen trabajar 48 horas más. No les pagan horas extras, no les pagan nocturnidad, les aplican descuento de uniforme. Bueno, en muchas de esas hasta el arma de equipo les aplican descuento. Y hemos encontrado picardías incluso empresariales que no le pagan a estos trabajadores y tienen cooperativas los empresarios de ahorro, crédito y consumo y les prestan dinero a un porcentaje porque no tienen salarios y cuando el salario les llega se los descuentan de forma automática. La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa hace más de un año iniciaron las discusiones para mejorar las condiciones de estas personas y dar soluciones a las problemáticas. Sin embargo, la ley todavía no tiene luz verde de parte de los parlamentarios. No es lo mismo definir conceptos de tiempo idóneo con una oficina con aire acondicionado que estar literalmente en el lugar de trabajo.
son cosas distintas. La ventaja que nosotros tenemos como ministerio es que estamos en contacto directo con la gente que lo necesita. La verdad es una ingratitud y un funcionario público que no entiende esta ingratitud no debería llamarse ni ser funcionario público. Castro adelantó que en las próximas horas visitarán más de 30 empresas de seguridad para verificar las condiciones y tratos que reciben los vigilantes. Hemos estado esperando una ley y nunca llega la ley, pero nosotros hemos tomado la decisión. Tuvimos una reunión con todo el equipo multidisciplinario a nivel legal que el Ministerio de Trabajo tiene y hemos tomado la decisión de ir de forma directa. No vamos a esperar el tiempo que otros actores crean conveniente, vamos a ir ya de forma directa. Iniciamos esta semana con inspecciones. El resultado de estas inspecciones será revelado en los próximos días, mientras los diputados retoman las discusiones para garantizar que las empresas cumplan las obligaciones y respeten los derechos laborales. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Trabajo anunció la incorporación de más de 500 personas con discapacidad a empresas de diversos rubros. A la fecha, esta cartera de Estado anuncia que son más de 3.500 personas de ese sector que ya tienen empleo fijo. El señor ministro está comprometido con el cumplimiento de los artículos de la Convención, de la Ley de Inclusión, de tratados internacionales como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo puntual de trabajo, ¿verdad? Las personas en condición de discapacidad tienen todo el derecho de ser visibilizadas, de ser incluidas. Continuamos con Noticiero Hechos. Hoy vamos a conocer la historia de un salvadoreño que siguió sus sueños. Con el esfuerzo y apoyo de su familia, su madre sobre todo logró lo que para muchos es inalcanzable. Él emprenderá el viaje de su vida dejando un legado para la humanidad. Hablamos de Frank Rubio, el astronauta salvadoreño. Veamos. Of a lot of sacrifices and great teams. I'm a son of a teenage single mom. You know, it was never an option to feel sorry for ourselves. Así describe Frank Rubio el esfuerzo que desde pequeño se le inculcó en casa. Él partirá a bordo de la nave Soyuz MS-22 que despegará este miércoles 21 de septiembre desde Kazajistán. Llegará a la Estación Espacial Internacional. Nosotros conversamos con su madre Mirna Argueta, quien reside en El Salvador. Nos revela que habla con su hijo a través del teléfono. Dice que está bien, que está contento. Y que me mandó un mensaje el otro día, me dice, es increíble, mami, como Dios ha permitido que yo esté aquí. Es increíble para mí. Entonces yo me quedé pensando, caramba, mi hijo, en realidad él está confiando en que todo va a salir bien. Porque Dios sabe perfectamente bien y conoce su corazón. Y sabe que él como médico, como científico, en realidad quiere algo bueno para la humanidad. Frank vivió en la Unión durante los primeros años de su niñez. Siempre mostró ser un joven con muchas preguntas, pero ávido para el estudio. Su mamá considera que hay más niños como Frank en el país. Siempre me han dicho las maestras que mi hijo era un poco inquieto, ¿verdad? Que quería como saber más. Él es muy preguntón en cuanto a, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Y por qué hicieron esto? Él pregunta. Ese niño no se queda con ninguna duda, nunca desde chiquito se quedó con duda él. Yo pienso que hay mucho, fíjese. Sí, los salvadoreños por naturaleza somos inteligentes. O sea, somos muy inteligentes. Lo que pasa es que la oportunidad es que no ha existido. Pero sí, yo he observado que las señoras comerciantes del mercado, cómo se esfuerzan y sacan sus hijos adelante. Yo conozco muchos médicos y abogados que han salido de las señoras comerciantes del mercado. Entonces quiere decir que sí, que hay mucho, pues, hay mucho. La oportunidad tal vez es la que necesitamos y es la que tenemos que buscar, pero El Salvador lo vamos a sacar adelante todos. En el mismo parque donde un día Frank Rubio caminó, preguntamos a los jóvenes cómo una figura como la de él inspira a salir adelante. Desde pequeños siempre hemos tenido grandes aspiraciones, ¿verdad? Y quizás podríamos pensar de que ser astronauta es algo ridículo para un salvadoreño,
pero ya siento que con lo que nos ha contado puede inspirar esto a los niños y a jóvenes como nosotros a poder seguir nuestros sueños y que nada es imposible. Podemos tener un buen representante. Gracias. Saludos a todos. Pero también salvadoreños radicados en Estados Unidos hablan de Rubio. Para esta familia fue inevitable poder tomarse una foto con Mirna. Bueno, muy contenta, sabemos que estamos muy representados, pero sí, nos sentimos muy orgullosos todos los salvadoreños aquí y en todo el mundo. Y es que Rubio fue elegido de entre 17.800 aspirantes al programa Artemis. Sin embargo, los sacrificios estuvieron presentes. Y una vida de lucha, de esfuerzos, de privación de estar a veces con su familia, que para él es lo más importante, su esposa, sus hijos. Mirna viajará a Estados Unidos a verse con su hijo cuando éste regrese de la misión que llevará a cabo. De momento, solo pide una cosa. Cuando veo la luna llena, que es la que me encanta, yo pienso, Dios mío, y cómo es que Dios hace todo, pues, todo posible. Y pienso yo, bueno, que Dios me lo cuide. De verdad me da alegría, me siento orgullosa y sobre todas las cosas agradecida con Dios. Porque de Dios viene la sabiduría y la inteligencia, eso a mí no me cabe duda. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Red Salvadoreña de Medios. En otros temas, incidir en políticas de gobernanza para la reducción del fenómeno de migración irregular es lo que busca la presentación de un estudio de movilidad humana realizado por la Fundación Ayuda en Acción en conjunto con otras organizaciones. Personas del área rural, comunidad LGBTI y niños sin acompañamiento de un familiar son las principales poblaciones que estarían realizando migración debido a causas de tipo estructural, según detalla el informe Contextualización de la movilidad humana en El Salvador. La falta de empleo con un 64,5% y la pobreza con 30,7% son dos de las principales causas que empujan a las personas a iniciar su camino hacia otro país. En total, en la región, un total de 2 millones de personas formaron parte de los flujos migratorios solo en el año 2021. En donde nosotros a nivel del Triángulo Norte somos el país que menos personas vienen retornadas, comparado con Honduras y comparado con Guatemala. Sin embargo, cuando vemos también, por ejemplo, que el año pasado fueron como 8,000 personas, por ejemplo, pero cuando vemos cuántas personas están detenidas en la frontera en Estados Unidos, hay como 90,000 personas salvadoreñas allá. Entonces, son temas también que los queremos poner sobre la mesa para poder promover una gobernanza democrática. Se detalló que el fenómeno de migración debe ser atendido desde todos los sectores para contribuir a establecer formas de gobernanza que permitan reducir la movilidad humana. Por ejemplo, la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reporta datos de atención a 1.373 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el periodo de 2007 a 2021. De ellas, solo el 12,7% interpusieron una denuncia a las autoridades o buscaron algún tipo de asistencia. Lo que está sucediendo en la región excede las capacidades de los gobiernos nacionales. Entonces, ningún gobierno, dice el Pacto Mundial, puede gestionar por sí solo la migración. Es hacer sólidas alianzas institucionales, sólidas alianzas con el sector privado, sólidas alianzas con las universidades que están estudiando el fenómeno constantemente, sólidas alianzas con todos los sectores que tienen un compromiso con la sociedad. Es la única forma de empezar a dar una respuesta, yo diría, más integral, más eficiente, más contundente sobre el fenómeno migratorio. Las organizaciones insisten que hay que trabajar líneas de acción como generación de oportunidades, protección contra la violencia y el fortalecimiento a los estados de derecho, los cuales siguen siendo primordial para la reducción de la movilidad irregular en el Triángulo Norte, informó para Noticiero Hechos Rommel Hernández. La Comisión Ad Hoc y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador realizaron el conversatorio sobre la reforma a la Constitución para la inclusión de la habeas data, que permitiría convertir el acceso a la información en un derecho constitucional y elevar a su vez las capacidades del Instituto de Acceso a la Información Pública para resguardar este derecho. En caso que llegue a concretarse el pliego de reformas.
Sin embargo, al tenerla ya con nombre y apellido a nivel constitucional, lo que se está generando es el derecho de la población a exigir el conocimiento de la información que se maneja de la persona interesada, y sobre todo la obligación que hay de que esa información no sea utilizada en perjuicio de la persona. Y la Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja para los 29 municipios de la costa salvadoreña. Y es que el Ministerio de Medio Ambiente detectó un área de baja presión que mantiene chubascos y tormentas sobre ese sector, siendo este sistema que mantiene condiciones de lento desarrollo y se desplazará hacia las costas del sur de México y Guatemala en los próximos días. Existe un 30% de probabilidad de ser reclasificado a depresión tropical. Se mantiene la alerta naranja en municipios de San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, Quezaltepeque, Comalapa, La Palma, Comasagua, Talnique, Santa Ana, Tacuba, Concepción de Ataco, Apaneca, Zaragoza, Dulce Nombre de María y San Francisco Morazán. Además, se agrega el municipio de San Miguel. Para el resto de municipios del país se mantiene la alerta amarilla. Vamos con noticias internacionales. Durante su discurso en la 77ª Asamblea General de la ONU, el secretario general de este organismo hizo un llamado a unir esfuerzos y luchar contra una serie de crisis mundiales que están deteniendo el desarrollo en todo el mundo. Veamos. El mundo vive momentos sumamente difíciles. Con estas palabras inició su discurso el secretario general de las Naciones Unidas en la 77ª Asamblea General, donde advirtió de una crisis alimentaria mundial para el próximo año si el mercado de los fertilizantes no se estabiliza. Asegura que el mundo navega aguas turbulentas y que la crisis del costo de la vida está haciendo estragos, siendo los más vulnerables los que se llevan la peor parte. Es esencial que se sigan eliminando todos los obstáculos restantes a la exportación de fertilizantes rusos y sus ingredientes, incluido el amoníaco. Estos productos no están sometidos a sanciones y estamos avanzando para suprimir los efectos indirectos. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar. Y sin embargo, estamos bloqueados por una disfunción global de proporciones enormes. La comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los retos de nuestra época, que son enormes y trascendentales. Esta crisis amenaza el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. Para Antonio Guterres, los países deben enfocar sus esfuerzos en 3 ámbitos que son: alcanzar y sostener la paz, la crisis humanitaria y la crisis climática. Además, menciona que la inteligencia artificial está amenazando la integridad de los sistemas de información, medios de comunicación y las democracias. Hace énfasis en que el único camino para mejorar el futuro es el de la cooperación y el diálogo. La computación cuántica podría destruir la ciberseguridad o aumentar el riesgo de que se produzcan anomalías en sistemas complejos. No tenemos ni por asomo una arquitectura global para hacer frente a cualquiera de estos retos. El progreso en esas y otras cuestiones se está viendo condicionado por las tensiones geopolíticas. Nuestro mundo está en peligro y paralizado. Las divisiones geopolíticas están socavando la labor del Consejo de Seguridad, socavando el derecho internacional, socavando la confianza y la fe de las personas en las instituciones democráticas, socavando todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así. Además, hizo un llamado a los organismos monetarios internacionales para facilitar fondos a los países en vías de desarrollo y ampliar los plazos para pagos de deuda. Los criterios para conceder préstamos deben ir más allá del PIB e incluir todas las dimensiones de la vulnerabilidad que afectan a los países en desarrollo. Insto al FMI y a los grandes bancos centrales a ampliar de inmediato y de manera significativa sus servicios de liquidez y sus líneas de divisas. Los derechos especiales de giro desempeñan un papel importante para que los países en el desarrollo puedan invertir en la recuperación y en los objetivos de desarrollo sostenible, pero sean distribuidos según las cuotas existentes que benefician a los que menos los necesitan. Guterres dice que el desarrollo sostenible está en riesgo en todo el mundo. Asegura que actualmente se tiene un incremento de personas en estado de pobreza y a quienes se les niegan derechos como la salud y la educación, y pide que se busquen soluciones de inmediato.
Por lo tanto, busquemos soluciones comunes a los problemas comunes, sobre todo basados en la base de la buena voluntad, la confianza y los derechos compartidos por todos los seres humanos. Trabajemos como una unidad, como una coalición del mundo, como las Naciones Unidas. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Hasta acá llegamos con Noticiero Hechos Estelar. Pase buenas noches.